variedad de aspectos, que no era, podríamos decir, unidireccional este giro hermenéutico, sino que tenía distintos aspectos. Uno era el modernismo literario, el arielismo, con este hispanismo y un sentimiento fuerte anti-anglo, fundamentalmente anti-norteamericano, como una especie de desprecio por la cultura norteamericana, que implicaría valores solamente materialistas, utilitaristas. Y bueno, el movimiento modernista quedó como, podríamos decir, sobre todo en el escenario rioplatense. Piensen que acá estuvo casualmente uno de los modernistas más importantes de la época, que era nicaragüense, Rubén Darío, y también otro fue José Martí, el de la independencia cubana. Fueron, podríamos decir, los modernistas más, podríamos decir, famosos en Latinoamérica y tuvieron una enorme influencia latinoamericana. Es todo un giro que se produce no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Incluso Rubén Darío, que estuvo acá en Argentina, leímos, ¿se acuerdan la vez pasada? El poema a Roosevelt, que dice que tiene todo pero le falta Dios, ¿no? y veía lo que era la riqueza de la cultura latina, podríamos decir, versus podríamos decir, la falta de espíritu de la cultura norteamericana, y tuvieron una enorme trascendencia desde la literatura. Ahora, también se produce, podríamos decir, no solo a nivel literario, sino también filosófico, un movimiento generacional, que por eso se conoce como generación del centenario, que va a tratar de preocuparse por lo que es los valores, es decir, por la parte, podríamos decir, simbólica, por la cultura, considerando que hasta el siglo XIX y fundamentalmente a fines del siglo XIX, con la culminación del positivismo, fue todo lo que de alguna manera marcó la Argentina institucional. Por eso muchas veces, cuando esto decimos, ¿no?, la Argentina católica o la Argentina cristiana, toda la parte institucional, que fue precisamente generación del 37, generación del 80, fue pensamiento romántico, pensamiento historicista, pensamiento liberal, pensamiento ilustrado y pensamiento positivista. Es decir, la matriz, podríamos decir, del pensamiento institucional es de corte europeo anglo-francés, fundamentalmente de un eclecticismo francés, porque en realidad mirábamos no solo a Europa, sino concretamente a Francia y en ciertas cosas a Inglaterra. Entonces, podríamos decir, toda la armazón del ideario institucional tiene que ver con un pensamiento del siglo XVIII y XIX francés. Ahora, en cambio, hay una vuelta entonces a todo lo que es hispánico y también hay una especie de replanteo por nuestra historia y porque cuál va a ser nuestra identidad. El tema que aparece entonces ahora es de la identidad fundamentalmente cultural. Y el tema va a ser lo nacional, porque obviamente necesitábamos una cultura nacional. Esos van a ser, como podríamos decir, los ejes en torno a cuál va a girar toda esta generación del centenario. Antes de introducirme en la generación del centenario, la vez pasada habíamos planteado cómo la celebración del centenario ya fue, podríamos decir, algo polémica, en cuanto que por un lado había festejos, ¿se acuerdan? Por otro lado, toda esa situación social revuelta por el cometa Halley, que causaba estupor en esa época, y también por las protestas de los inmigrantes que estaban trabajando en condiciones, podríamos decir, en que todavía el mundo laboral sería prácticamente
una especie de, digamos, trabajo informal, es decir, no había leyes sociales. Piensen que lo que son las leyes laborales son a partir de los años 40, fundamentalmente con el movimiento del peronismo, ¿no? Pero que en 1910, extranjeros, sin nacionalidad, sin leyes sociales, todo el movimiento, podríamos decir, laborista fue muy fuerte, porque con muchos inmigrantes llegaban las ideas de anarquismo, ideas socialistas, ideas, habíamos incluso dicho cómo Juan B. Justo había traducido El Capital, o sea, todo lo que hoy llamaríamos o meteríamos en la bolsa de lo que es el pensamiento así de izquierda, bueno, tenía que ver fundamentalmente con esta temática. Ahora, además de ese problema que también estaba obviamente en Europa, porque los socialismos, tanto utópicos como el socialismo científico de Marx, etcétera, ¿no? Estaban, podríamos decir, presionando para la reglamentación de ciertas leyes y que el mundo del trabajo se vuelva un mundo, podríamos decir, reglamentado, ¿no? El trabajo humano. Entonces, mientras estábamos en eso, también teníamos problemáticas que no son menores, de tipo social, que van a repercutir muchísimo en todo lo que es la primera mitad del siglo XX. Y por eso les puse esas links de La Nación, que tienen que ver con esa situación. Fíjense, por un lado, habíamos visto este tema del progreso y del modelo agroexportador, la consolidación de una clase que hoy llamaríamos la oligarquía, ¿no es cierto? O sea, pero que en esa época era, bueno, la clase que de alguna manera había participado activamente en los movimientos de independencia y fundamentalmente de conquista del desierto, y que entonces consolidó un modelo que produjo, podríamos decir naturalmente, esto que decía Pellegrini: somos ricos, inmensamente ricos, y todo el mundo, ¿se acuerdan esa lectura del texto de Pellegrini? Mostraba esa ley del progreso que era, podríamos decir, de alguna manera imposible de parar. Íbamos hacia un progreso absolutamente continuo y progresivo, y que eso nos iba a potenciar como nación, y de hecho llegamos a ser uno de los países mejor ubicados a principios del siglo XX, porque bueno, en el contexto económico mundial nos ubicamos como un granero del mundo. De hecho, todavía de alguna manera seguimos produciendo, ¿no?, alimentos, se dice, para 400 millones de personas, o sea que no hemos dejado de producir. Hoy creo que está lloviendo, volvemos a tener la esperanza de que otra vez, como decíamos siempre los argentinos, esto que forma parte del imaginario, que la cosecha nos va a salvar. Es decir, la naturaleza con nosotros siempre ha sido pródiga. Ahora Entonces, producimos como para 10.000 personas actualmente y 500 millones de chinos. Esa es la cifra actual, bueno, más o menos. Estuve actualizando justamente el porcentaje. Ahora que claro, vendimos la Patagonia a los chinos, claro, literalmente bueno. tenemos nueva Igualmente, fauna, ¿no? digamos, lo que en realidad es la zona rica de la Argentina, la zona rica es precisamente lo que se llama la Pampa Húmeda, es decir, provincia de Buenos Aires, parte de San Luis, parte de Córdoba, Santa Fe, sería, podríamos decir, ese núcleo central, conocido como Pampa Húmeda, alguna pequeña parte de la Pampa, ¿no? Toda esa digamos, esa región pampeana conocida por húmeda, es la que, de alguna manera, la que produce, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo, bueno, que nos fuimos también con el tema de la soja, bueno, pero en esa época no era la soja, era trigo, maíz, sorgo. El sorgo también era de la provincia de Buenos Aires, un cereal bastante
y obviamente lo ganadero, que recién con la Primera Guerra Mundial, porque nuestro gran comprador era Inglaterra, o sea, nuestro gran cliente, y por eso teníamos una relación, podríamos decir, eternamente dependiente con los ingleses, porque eran los grandes compradores. Y a partir de la Primera Guerra empezamos entonces a mermar, podríamos decir, en la posibilidad de seguir ubicando nuestra mercadería con ellos, que dejaron de ser los grandes compradores, y los países europeos que entraron en guerra pasó lo mismo, o sea que, digamos, de rebote, los efectos económicos de la guerra fueron fuertes. No obstante, esta frase, rico como un argentino, que reseña Carlos Conrado Helbling, cuesta creerlo, dice él, ¿no es cierto? La República Argentina vive sin moneda estable desde hace más de 50 años, y cuesta creerlo que en un momento fuimos ricos. Y precisamente él reseña esta, ¿no? Es interesante destacar que el franco permaneció estable durante más de un siglo, bueno, ¿no? Hasta 1914, o sea, esta parte, esta comparación, podríamos decir, entre la economía europea y la economía argentina, que en un momento incluso llegó a jugar a favor nuestro, es decir, éramos mucho más ricos que los europeos, y éramos, por eso, este economista dice, ¿no?, que la Argentina era en ese momento realmente un país considerado de ricos. El tema era que no todos eran ricos, pero bueno, lo que desató, por ejemplo, considerar también, ¿no?, cuando en Francia querían ser ricos como argentinos, ahí se los puse el link, es del año 2000, o sea que cuando nosotros estamos en crisis, empezamos a recordar épocas mejores, y se ve, bueno, la alta sociedad, digamos, extravagantes, sensibles y derrochadores. La anécdota cuenta que los cigarros de los argentinos se hacían con billetes, o sea, tiraban manteca al techo. Es así como nos veían los diplomáticos franceses destacados en la Argentina, según los informes confidenciales que enviaban a su gobierno hasta los años 30, esto fue. También advertían sobre los estragos que podría causar la propaganda política alemana en un pueblo superficial y crédulo al extremo, superficial y crédulo. ¿Ven por qué esta preocupación por el tema de la cultura argentina, ¿no? Frente a tanta, podríamos decir, tanta europeización, piensen que gracias a esa riqueza los argentinos podían vivir un poco acá, un poco allá. Y después hay una nota interesante en el suplemento Enfoques del mismo diario La Nación: los argentinos y el dinero. ¿Está mal ser rico en nuestro país? Es de Laura Di Marco. Es decir, tenemos una relación, podríamos decir, bastante conflictiva con esto de la riqueza. No solo en Argentina, sino en todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque podríamos decir, desde nuestra más honda tradición, tenemos otra cara. Mientras, podríamos decir, hemos podido construir esa imagen de ricos y superficiales, en el mismo centenario aparece un informe pedido por el gobierno al funcionario, creo que era ministro de la provincia, Viole Macé, que era un médico cordobés. La vez pasada vimos cómo Ramos Mejía había hecho una sociología de lo que era, podríamos decir, una radiografía, ¿no?, de los profesionales argentinos, y decía que los hijos de los nacionales estudiaban Derecho y se dedican a la abogacía, mientras que en general los hijos de inmigrantes, ya desde el siglo XIX, que era precisamente el orgullo de los inmigrantes poder acceder a la universidad, la carrera preferida por los hijos de inmigrantes era medicina. La medicina tuvo durante todo el siglo XX una fuerte impronta social.
Es decir, los médicos eran socialistas no en el sentido del partido, sino con un fuerte sentido de lo social. Siempre tuvieron, podríamos decir, ese acercamiento, a muchos por ser hijos de inmigrantes y otros por ocuparse precisamente de atender la salud de estos inmigrantes. Algo de esto contaba mucho Favaloro en sus memorias. Fue como muchos médicos, después que se recibían, se iban al interior del país a hacer como una residencia, digamos, un tiempo de experiencia en un pueblo del interior. Y entonces, realmente, yo le regalé el libro de Favaloro a mi hijo cuando se recibió de médico, para que leyera la experiencia. Él tenía además un hermano médico, y se fueron juntos a la provincia de Buenos Aires, a un pueblo, a trabajar de médicos. Y contaba cómo eran las colonias de alemanes, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, cómo las mujeres todavía se vestían con unos pañuelos, ¿no? Y unas polleras de paisanas, etc. Y dice que él siempre su profesión la debe a esa experiencia, ¿no? Que él entendió lo que era la Argentina y lo importante que era que un médico tuviera este compromiso social cuando empezó a trabajar de esta manera. Y bueno, Viale Macé hace un informe que Pacho O'Donnell, por eso digo que era psiquiatra, es psiquiatra en realidad, dedicado al pensamiento argentino desde los años 80, hizo prácticamente una conversión intelectual muy fuerte, Pacho O'Donnell. Es decir, a partir de los años 80 se dedicó prácticamente y publicó libros sobre distintos pensadores argentinos o distintos personajes de la historia argentina, y se dedicó precisamente, podríamos decir, a hacer una radiografía a través de los intelectuales, también una radiografía social de la Argentina. Y entonces, fíjense que cuando llega la época del Bicentenario, él publica este artículo que se refiere al informe del Centenario, donde Viale Macé releva, ¿no es cierto?, hace una especie de trabajo de campo de la situación social del interior de la Argentina. Algo que, por ejemplo, hoy Alberto Fernández estaría, no lo debe haber leído, pero estaría contento de leer, y ven que yo digo, tengo razón. Bueno, y muestra cómo, lo que quiere mostrar es cómo en el interior todavía permanecía un sistema, podríamos decir, semifeudal, ¿no? De campesinos semiesclavizados, de los que denigran, sí, podríamos decir, yo no conozco mucho, no lo he leído demasiado a O'Donnell, lo he escuchado más que lo he leído. En realidad, como yo conocía su perfil intelectual de psiquiatra, nunca me atrajo, entonces yo no tengo mucha lectura de O'Donnell. Sí lo he escuchado mucho por radio y lo he escuchado mucho en programas de televisión. Y lo que me llamó la atención cuando vi esto, digo, bueno, se nota que él todavía tiene esta vertiente, podríamos decir, propia de los médicos, como también la tuvo Viale Macé, que por eso el informe fue de alguna manera bastante ocultado, pero es para que vean cómo en Argentina, como en casi toda Latinoamérica, estas problemáticas que tienen que ver con, podríamos decir, su sustrato social y humano, emergen periódicamente. Realmente lo mismo pasa con la cuestión de los indígenas, etc. Fíjense que en distintos momentos de la historia, con distintos, podríamos decir, con distintas luces ideológicas, pero siempre están emergiendo como esas problemáticas de la familia que son recurrentes. Vieron que cuando uno no soluciona los problemas de fondo, el problema vuelve a aparecer, o como cuando uno arregla algo en la casa con alambres, como se dice, que pues, se vuelve a romper. Bueno, esto es realmente lo que pasó, porque lo que les quiero mostrar es lo que enuncia uno de los principales autores del Centenario, que va a ser Joaquín B. González, un tucumano,
no sé si lo han leído, En mis montañas, que era un libro de Editorial Villiquen que se leía mucho en el colegio, donde, bueno, él precisamente es un gran literato, pero uno de los representantes más importantes y de los escritores más representativos de la generación del centenario, que va a hablar sobre los 100 años de historia argentina, fundados en algo que él llamó la ley del odio. Entonces, bueno, este es como el panorama social, si lo quieren leer es entretenido porque son, fíjense que son links de diario y por lo tanto el rico como argentino, como la otra cara, tienen que ver con esto, ¿no? Que de una manera, bueno, representa un informe histórico esto, ¿no? Bien sé que este informe me ha de valer acervas críticas, dijo, y realmente fue así. La verdad, la imparcialidad y la justicia siempre provocan, dijo Viale Marcé. Y lo que realmente muestra es precisamente toda esa postergación que tenía el interior y que tenían también los inmigrantes. O sea, dice, en el interior son, bueno, los salarios bajísimos, las condiciones terribles de vida. Y lo mismo pasa en las ciudades con los inmigrantes. Entonces es un panorama, podríamos decir, social bastante confrontativo, que nosotros vimos también en esas memorias del centenario, cómo estaba el festejo por un lado y la protesta por otro, y que tenía que ver con que precisamente podríamos decir, esos postergados que eran las clases bajas y los inmigrantes, sí, exactamente, es lo que dice Camila, me parece que es para entender por qué Joaquín B. González, cuando le pide el diario La Nación una obra conmemorativa sobre el centenario, escribe una obra que se regala con el diario y que tiene que ver con precisamente lo que la obra se llama El juicio del siglo, y habla sobre una ley a derogar. Y esa ley a derogar es la ley del odio. Y entonces podríamos decir, una especie de raconto histórico desde 1810 hasta 1910, de los enfrentamientos que marcaron a la Argentina, de cómo realmente el odio entre argentinos fue una constante, y la preocupación que tenía porque, bueno, fuera realmente, podríamos decir, una etapa histórica y no una ley que continuara. Por eso lo que proponía era que fuera una ley a derogarse, es decir, a que no existiera más. Esta obra fue obviamente ampliamente difundida y reeditada varias veces. Primero, digamos, fue nada más que el regalo que venía con el diario, pero después adquirió, podríamos decir, mucha trascendencia, porque si bien fue publicada el 25 de mayo de 1810 y se presentaba como una síntesis reflexiva y desapasionada, cosa difícil en Argentina, y un inventario crítico de los primeros 100 años de la vida del país, distante de las historias partidistas. Imagínense que él, sin querer tomar partido, ¿no? Vive enunciando esto sobre, digamos, habla de los prejuicios, la vanidad regresiva, y también habla de entonar un canto no entonar un canto a la grandeza ni a la gloria militar. Él a veces hace también una descripción así psicológica del carácter argentino, obviamente apasionado, y por lo tanto, al ser emocionales, somos poco equilibrados, y cómo realmente esos 100 años de historia habían sido
100 años de enorme derramamiento de sangre. El odio se expresaba precisamente en las dos, podríamos decir ya, vertientes que desde 1810 permanecieron constantes en toda la Argentina. Y dice, ya en la misma primera junta, Moreno y Saavedra estaban sumamente enemistados. Es más, la teoría, podríamos decir, dominante actual de la historiografía, es que a Moreno lo asesinaron en alta mar para sacárselo de encima por su radicalidad, ¿no? Él quería llevar la revolución, ¿se acuerdan? Este traductor de Rousseau, de ideas jacobinas, es decir, de las ideas del terror, de la Revolución Francesa, quería llevar la revolución hasta que rodaran cabezas, hasta sus últimas consecuencias. Esto obviamente asustó mucho a los más conservadores, representados sobre todo por Saavedra, que cuando se entera de la muerte dice se necesitaba mucha agua para apagar tanto fuego. Según Piglia, ahora, el historiador, podríamos decir así, mediático, eso lo dijo pensando en el veneno que le habían dado, que produce una quemazón interior, y que ese fuego, digamos, del veneno solo lo podía apagar el océano, porque lo tiraron al mar porque murió en alta mar. Si es o no es, lo cierto es que estas dos corrientes, digamos, la conservadora y la revolucionaria, nunca encontraron, podríamos decir, conciliación, y la única manera, digamos, de tratar de equilibrar fue que nombrándolo a Mariano Moreno con un cargo en Inglaterra para que sacárselo de encima, como solieron hacer con todos también con Alberdi. Alberdi, fíjense que era el más, podríamos decir, pensante, el más teórico, el más metafísico, como los llamaron de todos los de la generación del 37, y su enemistad con Sarmiento le valió el exilio, y nunca pudo ejercer un solo cargo ni regresar jamás a la Argentina. Falleció en Francia, ¿no? Pobre, porque además le habían dado un cargo diplomático también para sacárselo de encima, pero nunca le pagaban, con lo cual tuvo que usar sus propios bienes y morir pobre. Casi todos nuestros grandes héroes murieron pobres, por ejemplo, bueno, Manuel Belgrano, ¿no es cierto?, Alberdi. Fue, podríamos decir, a veces las revanchas de sus propios, de sus propios camaradas o compañeros de generación. Fíjense que cuando se enteran de la muerte de Alberdi, Vicente Fidel López le escribe una carta creo que a su hijo, y le dice, ¿no?, que fue realmente, que esa generación sufrió mucho, la generación del 37, se tuvieron que exiliar, vinieron, se pelearon, pero dice, yo creo, dice, que el que más sufrió de toda nuestra generación ha sido Alberdi, ¿no? Y bueno, los que se quedaban acá y no lograban sacárselos de encima, muchas veces los mataban, ¿no es cierto? Piensen, bueno, lo que pasó con Torrego, Lavalle, ¿no? Entre ellos, cómo se sentenciaban de alguna manera a muerte por sus ideas, digamos. O sea, si se acuerdan también la lectura del Matadero, que puede tener también un aire romántico, pero expresar de alguna manera hasta llegaban esos odios tan viscerales que impidieron que la Argentina durante por lo menos esos 100 años pudiera conciliarse. Y yo creo que la ley no se pudo derogar completamente, después vinieron otros odios. Y entonces lo que proponía era que precisamente la Argentina lo que tenía que hacer en este centenario, esta es la propuesta de Joaquín B. González, un enorme aprendizaje de tolerancia.
algo que me parece que no llegó, podríamos decir, a surtir demasiado efecto. Piensen que también entre el gobierno nacional y los caudillos, piensen lo que fue la muerte del Chacho en La Rioja, por ejemplo, ¿no? Que pusieron la cabeza, era el caudillo de La Rioja, la pusieron cuando ya habían hecho las paces, estaba entregado, desarmado, fue el Ejército Nacional, ¿no? Le cortó la cabeza y pusieron la pica sobre la cabeza, y el hombre estaba rendido, desarmado, ya había hecho paces con el gobierno y todo, igual lo matan, ¿no es cierto? O sea, realmente mucha sangre corrió durante esos 100 años. Entonces, esto es uno de los temas, podríamos decir, más duros, tal vez, del juicio de los 100 años, esto de la ley del odio, y de la contraposición, ¿no es cierto?, entre, podremos decir, una riqueza que se identificaba obviamente con la gente de Buenos Aires, y la pobreza del resto del país, ¿no? Algo que tiene, podríamos decir, un cierto asidero en la historia argentina, y que a veces cuando vemos aflorar estos sentimientos, tenemos que entender que eso realmente todavía es un tema, podríamos decir, caliente en Argentina, desgraciadamente. Otro de los, entonces este es, podríamos decir, un enfoque de lo que es la generación del centenario, esa preocupación porque, bueno, estamos celebrando los 100 años y queremos una Argentina, podríamos decir, nueva, pero también tenemos que hacer un balance y tenemos que hacer una especie de, junto a la propuesta, también reconocer estos errores. Por eso es importante tener en cuenta que esta hegemonía de Buenos Aires sobre el resto es algo que en el interior, digamos, costó mucho. Entre ellos también, por ejemplo, en Tucumán pasó lo mismo. En general, la gente que tenía que estudiar en Tucumán tendría que ir a Córdoba. Lo que pasa es que los cordobeses eran igual o peores que los porteños y trataban muy mal a los cordobeses, perdón, a los tucumanos, a los riojanos y a doy los fe que eso catamarqueños. sigue siendo así. Sigue siendo así, ¿no es cierto? Córdoba es súper localista, o sea, no solamente con Terrible. los porteños, o sea, pues bueno, eso sería como entendible, sino en general con el resto de las provincias, son muy localistas, más que los de Buenos Aires con respecto a los del interior, que en realidad acá es como Claro. que medio que da igual que sea rosarino, tucumano, cordobés, es como que para la mentalidad del porteño anti... Creo que les da igual si no saben dónde queda todos esos lugares. Claro, o sea, te da igual. Pero en Córdoba es increíble, porque es como hay un trato diferenciado. Con Buenos Aires es lo peor, 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 pero después a los del norte y todo, pero también los tienen ahí medio de segundo plato. Sí. Igual, si todo el día nos llaman opulentos, como diría Fernández. Bueno, pero no solamente era una cuestión, podríamos llamar económica, también se trataba, y en esto vamos a hablar por eso de la creación de una universidad en Tucumán, porque los tucumanos ya, digamos, en el siglo XIX empezaron a no querer ir más a Córdoba por este tema de realmente lo que dice Camila, el maltrato era tremendo, y venían a Buenos Aires, y venían a estudiar a Buenos Aires. Entonces, lo que propusieron fue precisamente, entre varios intelectuales, fundar la Universidad del Tucumán, que llegó a ser, sobre todo en los años 40, piensen, llegó a tener de profesor a Manuel García Morente, y todos los extranjeros que venían a la Argentina, sobre todo en el campo de la filosofía, iban a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Eran como los tres centros, podríamos decir. Después también Cuyo fue, ¿no? Pero Cuyo fue posterior. La Universidad de Cuyo se funda después y alcanza, podríamos decir, mayor importancia, y sobre todo que en Cuyo después va a surgir
el primer instituto del pensamiento argentino, que es fundado por Diego Pro, pero eso va a ser a mediados, o sea, del siglo XX, y que era discípulo de Manuel García Morén, que lo había tenido de profesor en la Universidad del Tucumán, y bueno, lo maltrataron en Tucumán y entonces le ofrecieron un cargo en Mendoza y se fue y ahí fundó el instituto. Pero lo que encontramos en Tucumán es, podríamos decir, un grupo de intelectuales que se suman a este movimiento de preocupación por la identidad y por lo nacional. Algunos se especializan en temas científicos, como Raimundo Lilio, que fue el primer naturalista de la región y que todavía se conserva en el museo, creo que está en la casa de él, lo que era la casa de él, donde tenía una colección inmensa de insectos, mariposas, de clasificación, ¿no?, de vegetales y animales, o sea, un estudio extraordinario sobre eso. Pero también algunos hombres más, podríamos decir, ligados a la filosofía, que se dan cuenta que necesitan de ideas, digamos, para armar una universidad. Por eso la universidad va a destacar la Facultad de Filosofía como, digamos, importante, es decir, tenían una concepción, podemos decir, clásica de universidad. ¿Cuántas de las universidades que hoy se crean tienen una facultad de filosofía? Generalmente empiezan creando ciencias económicas, agregan derecho y empiezan a agregar carreras, podríamos decir, marketineras, y bueno, ponen un relleno de materia humanista, que puede ser desde pensamiento científico, problemática cultural, problemática sociocultural, algo así como para darle un filo de humanidad, ¿no?, a las carreras, pero no tienen facultad de filosofía. En cambio, esta universidad se funda sobre una facultad de filosofía, es decir, las universidades nacionales, en general, sobre todo las grandes, apostaron al tema de la filosofía podríamos decir, con mucha fuerza desde el siglo XX. La de Bahía Blanca también la fundó un filósofo, que era de Buenos Aires, que había sido embajador en la India, y que, bueno, después crea esa universidad. O sea que la filosofía empieza a tener, podríamos decir, sitio. Coincide esto con el antipositivismo, en el que todos están unidos, es decir, dentro de todas estas, podríamos decir, variables que vamos presentando, podríamos decir que el hilo conductor o lo que los une es el antipositivismo. ¿Por qué? Porque precisamente habían experimentado la limitación de un positivismo para lo que ellos querían, que era reafirmar la identidad cultural, buscando esos valores con los que se identifique la Argentina. Y por eso, en una época en que filosóficamente en Europa también se dilucidaba el gran tema entre el raciovitalismo, como dice Ortega, es decir, entre razón versus vida, pero un versus excluyente, ¿no es cierto? Es decir, después de, por eso cuando explicamos las primeras clases el tema de los caminos después de Hegel, podríamos decir que esa crisis de la razón del idealismo alemán causó precisamente dentro de la filosofía una fuerte vertiente vitalista, de la cual hay distintas formas, tanto cientificistas como la misma fuente nietzscheana, que es, Nietzsche detestaba, según declaraba él, la ciencia, la galla ciencia era, podríamos decir, para él, porque veía detrás de la ciencia la razón, y entonces él detestaba la razón, y por lo tanto su epifenómeno, que es la ciencia, pero en esa dicotomía entre razón y vida,
aparece este tema de, bueno, de la vida y los valores vitales, etc. Y uno de los representantes más importantes va a ser Alberto Ruyés, que no solo va a ser el importante personalmente, sino que también va a tener discípulos. Es un tucumano, dueño de, como casi todos los tucumanos que se dedicaban, podríamos decir, al mundo de la cultura. Familiarmente tenía un ingenio de azúcar, que era una de las, podríamos decir, actividades fundamentales de Tucumán. Y esa era, podríamos decir, su tarea, pero vino a estudiar Derecho acá a Buenos Aires y conoce, obviamente, el pensamiento, podríamos decir, vitalista de Berzón. O sea, recuerden esto de que en realidad todo lo alemán acá se conoce en la vertiente francesa, y lo que leen acá es francés en Argentina, o sea que hay, podríamos decir, como pasó con el romanticismo y con el historicismo, una metamorfosis o un formateo de lo que son las ideas alemanas con este formato, digamos, de francés, es decir, son filosofía alemana afrancesada. Nietzsche se lee en revistas francesas, empieza a tener muchísima llegada, y entonces él trabaja mucho el tema valores. Incluso su tesis, muchos abogados hacen su tesis doctoral, que son tesis de filosofía. Esto sigue siendo hasta hoy en día. No sé, me decía un profesor de filosofía, que compañero mío en la UCA, dice, bueno, porque a los abogados se creen filósofos, ¿no? Entonces hacen muchas tesis que son de filosofía, y bueno, lo que logró es, bueno, un doctorado que le permitió después allá también ser uno de los grandes, y vamos a ver ahora el pensamiento de los grandes representantes de la universidad. Lo que él ve y le preocupa en este contexto del centenario, como a todos los de su generación, es que la Argentina rápidamente, en este contexto, podríamos decir, social, tan así, podríamos llamarlo contrastante, ¿no? Vieron que el juicio exterior era de frívolos y superficiales, que iba a ir perdiendo toda su tradición hispánica y cristiana, por esta, podríamos decir, superficialidad reinante, no solo en los medios sociales, sino también intelectuales, y que era necesario volver a las fuentes. Esto es algo que a él le preocupa muchísimo. Hay, creo que, unas misiones que se llaman de San Miguel, ahí en el noroeste argentino, y él hace una meditación sobre esas ruinas de San Miguel, precisamente para repensar cómo podría la Argentina volver a rescatar esos valores coloniales. Y tiene como dos vertientes entonces su pensamiento. Por un lado, todo este ensayo, digamos, cultural, que él habla de la tradición y la importancia que debe dársele a la tradición, y por otro habla de esto de que, digamos, el materialismo está causando estragos en la Argentina y haciendo que las nuevas generaciones, algo que leíamos también en un enfoque culturalista que había sobre el centenario, de cómo los argentinos siempre estaban hablando de dólar, y que la inmigración iba a traer todavía más materialismo, porque solo venía para hacer dinero, y esa enorme preocupación es precisamente lo que lo lleva a repensar líneas diferentes de pensamiento. Ustedes tienen ahí en el aula virtual unos textos de Ruyés,
sobre precisamente ese contraste entre sus, podríamos decir, conocimientos sobre lo científico y la idea, digamos, que la ciencia está imponiendo sobre la materia, sobre lo material, y la concepción entonces temporal de la materia, que es el presente. Por eso, yo les voy a leer el resumen, el que quiere después lee el texto. Estos dos trabajos los hicimos, o sea, me pidió Luis Baliña, profesor que ustedes deben haber conocido a lo mejor, o en la UCA o en la UNSTA, porque es jubilado profesor de filosofía antigua, pero todavía es profesor de teología en Devoto, y él siente una especial simpatía por Alberto Ruyés. Y entonces él vivió en Tucumán entre 1880 y 1945 y considerado el mayor representante del pensamiento de la línea platónico-agustiniense del siglo XX. Una línea, podríamos decir, poco trabajada, pero que ha sido estudiada esta línea por la sucesora de Diego Pro del Instituto de del Instituto de Pensamiento Argentino en Mendoza, que la discípula se dedicó a estudiar esta línea de pensamiento platónico agustiniense en la Argentina, que es, podríamos decir, una minoría. No obstante, existe. Sepan que el pensamiento de esa línea también está en filósofos argentinos. Pertenece a la generación del centenario, como Alejandro Kohn, que tiene obviamente una filosofía muy distinta, José Enrique Rodó, que se escribió el Ariel, Alejandro Bunge, que es, podríamos decir, de matriz positivista y que vira hacia el antipositivismo, la cual consideraba imposible disociar su destino personal del progreso de la propia comunidad. Es decir, hay algo fundamental en esta generación, es que ellos asumen ese compromiso de decir, nosotros tenemos en nuestras manos la necesidad de marcarles el rumbo a la Argentina, porque después de esta experiencia, podríamos decir, superficial, positivista, de modelo agroexportador, contrastante con una, podríamos decir, fuente social también problemática, necesitamos marcarles de alguna manera a los argentinos el futuro, porque no nos salvamos sin los demás. El tema de la salvación es un tema, salvación en sentido, podríamos decir, existencial, ¿no? Tanto una salvación, digamos, personal, humana, como también comunitaria, que además nos lleva a la salvación en sentido de trascendencia también. Y dice Alberto Ruyés, pues, un hombre del centenario que percibe esa responsabilidad histórica en la construcción del país que le cabe a los de su generación. A ello se debe su labor promotora de la cultura, con otros tucumanos, Juan B. Terán, Terán, ustedes saben que es un apellido bastante característico de Tucumán, pero además hay Terán de todos los, o sea, hay que siempre especificar el nombre, porque hay, podríamos decir, incluso fue un profesor hasta hace pocos, bueno, hasta el 2000 y algo que falleció, Oscar Terán era el titular de pensamiento argentino y latinoamericano en filosofía de Puan, en la UBA, que no sé si sería pariente de estos, pero bueno, hay muchos Terán. Juan B. Terán es uno de los fundadores de la universidad. Juan Heller y Ernesto Padilla,
que impulsan a la creación de la Universidad de Tucumán en 1914 y juntos transforman su provincia en un foco de irradiación cultural y científica de alcance internacional. Impulsan también la creación del Instituto Miguel Lilio de Ciencias Naturales. Les preocupaba el tema científico, este era les dije, un coleccionista, un hombre, digamos, un autodidacta de la ciencia y de la biología, porque mostraban que el conocimiento científico, con esta concepción materialista de la materia como algo absolutamente, podríamos decir, irreductible a lo espiritual, solamente tiene ese foco en el presente y no piensan en lo que es propio de los seres espirituales, el futuro, el proyecto, el porvenir, algo que les preocupa muchísimo. Las investigaciones folclóricas de Juan Alfonso Carrizo, que es discípulo de Ruyés y de Terán, es decir, es un maestro catamarqueño radicado en Tucumán, que va a hacer un trabajo de campo sobre esta recuperación folclórica, y incorpora a la enseñanza universitaria a españoles transterrados, como el pedagogo Lorenzo Luzuriaga, que era un referente en la pedagogía de mediados del siglo XX. Los libros de Luzuriaga eran los libros de pedagogía que existían en un país que se jactaba, además, de tener la normalidad, podríamos decir, de la escuela normal, ¿no? Como un foco de maestras que marcaron una época, creo que el normalismo pedagógico llegó, yo creo que hasta el siglo XXI. Si bien, por ejemplo, ya en los años 70 no egresaban más de la escuela normal, estaba el bachillerato con distintas orientaciones, pero no existía más la escuela normal, o sea, era un bachillerato que se llamaba también BOD, bachillerato con orientación docente, pero digamos, la influencia que tenía lo pedagógico sobre el pensamiento era muy fuerte. Creo que ya les expliqué todo este tema de la educación patriótica, ¿no? Que tenía una finalidad política. La educación interesaba precisamente para este proceso integrador de los inmigrantes. Entonces, la educación se volvió sumamente importante. Existió mucho tiempo lo que se llamó el Ministerio de Instrucción Pública. Y esto de instrucción pública significaba que marcábamos a fuego con la instrucción al ciudadano. Y pobre, que, digamos, quisiera escapar a esa formalidad. Por eso les decía que nos ponían ausente doble si uno no iba un domingo a cantar el himno y al acto en el colegio, ¿no? Y era considerado grave, o sea, muy mal visto. Tenía uno que tener un motivo muy fuerte para ausentarse, ¿no? Estar muy enfermo, no enfermo, muy enfermo. Y tenía que ver con esta valoración que llegó, por lo menos mi juicio personal y bastante compartido con mi generación, hasta Malvinas, o sea, hasta el año 82. Ahí fue, como podríamos decir, el fin de esta época, podríamos llamar, de la educación patriótica, que era el modelo, podríamos decir, ochentoso, o sea que duró realmente un siglo. Bueno, y también el filósofo Manuel García Morente, no sé si conocen el libro de las lecciones preliminares de Manuel García Morente, son los apuntes que él tenía, o sea, que eran los apuntes que habían tomado sus alumnos en la Universidad del Tucumán. Y los italianos escapados del fascismo como Rodolfo Mondolfo, que fue un maestro de toda una generación. Él era un estudioso de los griegos, el especialista en griego, en Grecia. Y hay, podríamos decir, toda una escuela que dejó acá en Argentina. Él
él, como todos estos transterrados, eran profesores, como les decía, en las 3 universidades más importantes, y ¿qué sucedía? Que la formación positivista de toda esta época era lo que precisamente querían revertir, ¿no? O sea, el llamado de atención que tenía esta generación es, ojo, estamos siendo educados por el positivismo. Y entonces, tanto, digamos, defender la ciencia, sus posibilidades, su fuente de progreso, nos hemos quedado con una concepción completamente cientificista de lo humano, de la cultura y de la sociedad. Es necesario revertirlo. Y entonces es para él importantísimo estudiar las teorías científicas de esa época. Algo que muchos filósofos se han propuesto. Los otros días estaba estudiando uno que fue profesor mío de la Universidad de La Plata, Juan Bolzán, no sé si escucharon el nombre, que fundó un centro de investigaciones científico-naturales en la UCA, ¿no? Y bueno, en una de... Leímos en primer año, en Filosofía de la Naturaleza, el librito de Bolzán. El libro de Bolzán. Bueno, Bolzán decía, fíjense que Aristóteles era un gran conocedor de lo que en esa época, si hubiera habido una concepción moderna de la ciencia, porque obviamente para Platón y Aristóteles recuerdan que ciencia era matemática y filosofía. ¿Por qué? Porque eran, podríamos decir, conocimientos causales con conclusiones verdaderas. O sea, llegaban a conclusiones que eran absolutamente definitivas. La matemática y la filosofía. Y los otros conocimientos de tipo experimental eran conocimientos singulares. Ese conocimiento nunca podía ser universal ni para Platón ni para Aristóteles. Si uno lee, por ejemplo, o la física, o de Caelo, o el mismo de Ánima, se da cuenta que realmente que Aristóteles era hijo de médico además, ¿no? Pero se da cuenta de que realmente él era un biólogo, un científico, y sin embargo, eso para él no era ciencia. Y lo que decía Bolzán es que entre ciencia y filosofía tiene que haber un diálogo, pero para eso el filósofo necesita conocer la ciencia, tiene que tener algo de científico, porque si no, no puede desde arriba bajar línea a la ciencia, dice. Esto de pensar en esto también lo decía siempre Leocata, de creerse que la filosofía es la reina del conocimiento y que le tiene que decir a la ciencia cómo tienen que ser sus conclusiones, dice, eso ha hecho que la ciencia y la filosofía dejaran de dialogar. Y lo que terminó pasando en el siglo XX es que Einstein dijera, bueno, ahora los filósofos somos nosotros, porque somos los que sabemos ciencia y hemos armado un lío con la ciencia tremendo, entonces ahora los filósofos somos nosotros. Porque, ¿qué pasa con la ciencia en el siglo XX? El modelo de la física moderna se quiebra. Fíjense, modelo newtoniano, espacio y tiempo, categorías absolutas. Einstein dice, no, son relativas a la velocidad de la luz. Rompe, podríamos decir, uno de los principios de la física moderna. 1900, la teoría cuántica, la materia inerte, no, dice, ¿cómo se llama el de la física cuántica? Max Planck. La materia es quantum, es decir, está constituida de paquetes de quantum, ¿no es cierto? Estos quantum son energía. La materia se manifiesta, la materia es activa, no quiere decir que sea viviente, sino que tiene energía, que es distinto a tener vida. Pero la materia no es inerte, cambia el concepto
fundamental de la ciencia moderna. La materia deja de ser inerte y se transforma en energía. Y la otra, Heisenberg, ni hablar. Piensen todo lo que es la física atómica. Átomo indivisible se vuelve divisible y libera energía. ¿Qué empieza a estudiar la física atómica? La energía que se libera al romperse el indivisible átomo. Y entonces estudia Niels Bohr con su discípulo Heisenberg, que es el que publica en 1927 este famoso artículo sobre la incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre que reina en el átomo tiene que reinar en el universo. Todo esto en una Europa con un contexto sociocultural, digamos, en guerras, causa un terrible estrago y hace que los científicos, Max Planck, ¿A dónde va la ciencia? Libro muy recomendable, el que introduce precisamente Einstein, dice, tuvimos que dejar la ciencia y dedicarnos a la sociedad, a aclarar los líos que habíamos armado, porque ahora los filósofos somos nosotros. Y por eso Bolzán decía que era importante que el filósofo, que busca el diálogo con la ciencia, intente conocer la ciencia. Y ponía el ejemplo de Aristóteles, de que Aristóteles realmente, aunque no fuera un científico con las categorías actuales, sí tenía un interés muy profundo por el conocimiento de la ciencia, de lo que sería la ciencia, o sea, el mundo de la naturaleza, y que en base a ese conocimiento de lo natural, después, entonces, elabora su metafísica. Por eso es tan importante, ¿se acuerdan que la palabra metafísica tampoco es aristotélica, ¿no? O sea que es de Jerónimo, de Rodas, ¿no? Que cuando clasifica el corpus pone a la obra que habla sobre, podríamos decir, la ontología o metafísica porque venía después de la física. Es decir, Aristóteles empezó por el conocimiento de lo natural y después se eleva más allá de la física o más allá de lo natural. Entonces, realmente podríamos decir, buscar el diálogo con la ciencia es lo propio de los buenos filósofos, dice Bolzán, ¿no? De los que buscan este diálogo, es decir, en vez de criticar a la ciencia o decirle a la ciencia lo que tiene que hacer, tratan primero de conocer la ciencia. Y entonces, lo que invita es a esta reflexión, a esta falta de continuidad y de progresivo desarrollo del pensamiento filosófico que contradice el prejuicio, tan difundido, dice, como arraigado en un progreso incesante en todos los órdenes de la vida humana. Nos referimos no al pensamiento que se halla solamente en los libros, sino al que vive y al que es pensado. Él lo que intenta es conciliar, podríamos decir, pensamiento con realidad. Dice, el pensamiento no es solo la erudición, es también el realismo. Analizando entonces las teorías de esa época, que eran teorías absolutamente, podríamos decir, cientificistas, él lo que busca o intenta es encontrar esta necesaria diferenciación entre el ser natural y el ser espiritual. Y que eso es algo que en la ciencia no se da, y sobre todo con el tema de la temporalidad. Dice, para la ciencia el único tiempo que existe es el tiempo presente. Para el ser humano el tiempo, en cambio, es pasado, tradición, presente, y futuro, nuestro proyecto. Por eso, dice, lo que tenemos que hacer es unir nuestra tradición a nuestro proyecto, pensar ese futuro. Las ideas que teniendo fueron muy importantes, porque él venía mucho a Buenos Aires y tuvo muchos discípulos en Tucumán, la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias le hacen
continuos homenajes a Ruyés, incluso su foto está ahí en la Academia de Ciencias, porque es considerado uno de los pensadores bastante olvidado, pero que muy preocupado por esto de intentar de alguna manera que la tradición no quede borrada, que los valores, digamos así, de la tradición sobrevivan. Y que eso, dice, es tarea de nuestra generación. ¿Qué hace para eso? Bueno, él y todos los de su generación se proponen entonces, podríamos decir, investigar sobre todo ese acervo, sobre toda esa tradición. Entonces, para investigar, le piden a este maestro, que cuando ya tenían la universidad institucionalizada, le dicen que le van a pagar 2 sueldos de maestro por recorrer todo el oeste, y antes de que desaparezca lo último que iba quedando de la tradición oral, la recopile toda. Tenía, parece que un auto bastante destartalado, pero que no lo podía tampoco usar, no porque no funcionara, sino porque los lugares donde tenía que recorrer no podía llegar con automóvil, con lo cual iba en mula, y fue con su mujer, no tenían hijos, pero fue con su mujer, recorriendo todo el noroeste argentino, Juan Alfonso Carrizo, y recopilando entonces todo ese material que mostraba en esa fuente, digamos, folclórica, la relación entre el siglo de oro español, o sea, hispanismo y cristiandad, digamos, y cristianismo, con la época colonial, donde había quedado como registrado, podríamos decir, el sello de esa identidad. Y esta Profe, fue entonces... justo ¿Cómo? el año pasado en una librería en la calle Corrientes, una librería vieja, conseguí un par de ejemplares de él de principios del siglo XX, una cosa re loca, de 1920. ¿De quién? ¿De Ruyés o de Carrizo? Carrizo, de Carrizo. De Carrizo, de Juan Alfonso Carrizo. Y es impresionante. Parece, según las malas lenguas, Ajá. sí, No, que que tiene él, las partituras y todo, escribió todo, impresionante. claro, parece que él fue el ministro de Cultura de la época de Perón. Perón creo que se llamaba Ministerio de la Tradición, no Ministerio de Cultura, Ministerio de la Tradición. Y estaba ahí en la calle Austria y casi Santa Fe, ¿no? Un edificio que creo que todavía está, y fue el primer, digamos, ministro de la tradición, que obviamente tenía como finalidad esto de recaudar del folclore, digamos, los valores para la cultura, etcétera, de que no se olviden, y vivía no sé si alguno conoció a Lago Freire. Él vivía en Bécar y Lago Freire en San Isidro, lo conocía del Bosco lo llevó a la UCA, a Lago Freire, que era el discípulo de para que diera un curso de doctorado. Esto habrá sido en los años 80. Y parece que todos quedaron muy dolidos porque no lo aceptaron para dar un curso de doctorado, porque este señor, Lago Freire, igual que su maestro, eran maestros, no tenían títulos. Pero dice que sabían, claro, como nadie, pero bueno, las formalidades del academicismo impidieron que Lago Freire, discípulo de él, pudiera dar cursos de doctorado en la UCA. Y sí los ha dado los cursos en la Universidad de San Isidro o en el seminario de San Isidro, porque, bueno, ahí en el seminario sí no les importaba que no tuviera título más que de maestro este señor, que además sabía muchísimo. Las malas lenguas dicen que la obra de Carrizo, o sea, todo lo que eran sus apuntes, sus textos, los tiraron. Dicen los vecinos, estos son, ¿no?, los chismes de barrio,
que en la calle estaban, ¿no?, tirados los, como diría Mariano, las partituras, todo el material que él había recopilado como basura, ¿no? Pero la obra, en la UCA está toda la obra, porque la tenía Vicente Sierra, que es un historiador bastante reconocido, y que cuando fallece Vicente Sierra dona toda su biblioteca a la UCA. Así que toda la obra de Juan Alfonso Carrizo está en la Universidad Católica. Así que si a alguno alguna vez le interesa, por lo menos sabe que dentro de la biblioteca de la UCA puede encontrarse todo el material que no tiraron a la basura sus parientes. No sé, habrán ido a vaciar la casa y tiraban todo. Por eso, a veces uno lo que tiene que hacer, ¿no?, cuando sabe que se le puede acercar el final, es desprenderse uno de esas cosas para que después no vengan los demás a tirarle todo, porque a veces es imposible, y realmente el material que tenía era tremendo, o sea, tenía realmente muchísimo material recopilado. Piensen que cada una de las provincias eran libros de más de 1000 páginas, porque todo lo que recopilaba lo iba, digamos, es como que en vez de digitalizarlo, lo transformaba en escrito, digamos. Bueno, voy a terminar acá para que tengan un ratito antes de las 6, y sobre esta generación voy a terminar, porque obviamente empieza también toda la parte de lo nacional con otros autores importantes, que los veremos la semana próxima. Y que es importante como plantean esto de lo nacional. Si alguno tiene, por ejemplo, más interés en material, me pide, pero yo algo les dejé en el aula virtual, y vamos a leer los textos, digamos, de los que buscan esto de lo nacional, de la identidad nacional, y es un tema también que se abre muchísimo. Así que, bueno, espero que hayan comprendido, perdonen que a veces me hago tanto excursus con los problemas así, podríamos decir, latentes, porque sé que están presentes en los pensadores, y cuando uno los lee, los entiende cuando entienden los contextos, si no, no entienden por qué se dedican a este tema, ¿no? ¿Por qué se dedicó Ruyés a esto? Bueno, por el contexto que le preocupaba. O sea, en la filosofía, y esto tal vez ustedes lo hayan podido apreciar, el filósofo se ocupa de lo que le interesa, ¿no es cierto? Y lo que le interesa tiene que ver con lo que vive, o le gusta, o le preocupa. Entonces, es importante cuando uno va a leer a un filósofo, conocer su contexto para saber por qué se dedicó a ese tema, ¿no? Como por ejemplo, que era los niveles del ser espiritual, jerarquías del ser espiritual se llamaba, ¿no? Y entonces, para marcar bien la diferencia entre la materia y el espíritu, y la diferencia entre, ¿no?, la ciencia y lo humano, ¿no? Y este tema de pensar el futuro. La ciencia no va a pensar futuro, ni va a hacerse cargo de la tradición. Eso es muy importante en Ruyés. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nada. No, profesora, perdón, yo le quería avisar que llegué tarde porque me quedé dormida, perdón, pero también Hoy es aprovecho un día para avisar, dormir, ¿eh? se van a reír todos, pero aprovecho para avisar que acá en casa estamos todos con coronavirus, así que tengo el ancho de espada, no me pueden retar. Ahí la cara de todos fue graciosísima. No, pero estamos bien. Pero nada, aviso